bienvenidos a Radar. Panamá tiene nuevas reglas del juego electoral que esperan en este momento la sanción o veto del presidente Juan Carlos Varela. Por otro lado, en tiempos de política vivimos una gran revolución digital y de redes sociales. Estos dos temas, que están mucho más relacionados de lo que usted cree, serán nuestro tema de análisis en Radar. En esta primera parte analizaremos con los 3 magistrados del Tribunal Electoral el alcance de las reformas electorales. Y en la segunda parte tendremos un panel de expertos en el que veremos la viabilidad de estas normas electorales en el mundo digital. Doctor Ritter. Después de cada torneo electoral, desde 1990, los partidos políticos y la sociedad civil se reúnen durante un periodo más o menos prolongado de tiempo, a veces durante más de un año, con los magistrados del Tribunal Electoral para analizar los sinsabores o los éxitos que hubo en la elección anterior y ver cómo se pueden mejorar, qué enseñanzas se pueden derivar del torneo electoral anterior y producir nuevas reglas del juego. Este año no ha sido una excepción. Quizás ha sido excepción lo demorado que fue en la Asamblea, porque precisamente el viernes pasado se cumplieron 3 años desde la elección del año 2014 y ya tenemos ahora nuevas reglas del juego que en efecto esperan ya la sanción del presidente después de un largo camino en la Asamblea Nacional. Esa experiencia que ha sido para todos fructífera, por cuanto se van corrigiendo errores, se van enriqueciendo. La democracia panameña ha tenido también sus altibajos en la experiencia de la elección anterior, no la de cuando elegimos a Juan Carlos Varela, sino cuando se eligió a Ricardo Martinelli. En esa transición o durante el gobierno del presidente Martinelli fue poco lo que se pudo avanzar, por cuanto que los cambios que se produjeron en la Asamblea obedecían mucho más al querer del partido gobernante que al consenso al que se había llegado en la Comisión de Reformas. Este año ya con ningún partido tiene mayoría, sin que la mayoría de ningún partido pudiera prevalecer en la Asamblea Nacional, se produjo finalmente un proyecto de ley, y digo todavía proyecto porque en efecto espera la sanción del presidente, pero ya el viernes también se instaló ya la comisión que se va a planificar y va a preparar las elecciones del 2019. Parece mentira que ya estemos en la planificación del próximo torneo electoral cuando todavía no nos acabamos de reponer y todavía estamos hablando de las iniciativas del actual gobierno, pero en efecto ya se han pasado 3 años, quedan 2 para las próximas elecciones, de manera que este proyecto de ley lo han culminado en la Asamblea casi que en la raya, justo en el tiempo que necesitan los magistrados del Tribunal Electoral para preparar las elecciones del año 2019 con nuevas reglas del juego, que son las que vamos a examinar. Así es, bueno, y tenemos el honor de tener a los 3 magistrados, como dije en la introducción. Por este lado está Alfredo Juncá, el que de más reciente se ha incorporado a el Tribunal Electoral. Bienvenido, magistrado. Gracias. También el magistrado presidente Heriberto Araúz, bienvenido. Gracias. Y por este lado el que tiene más tiempo en la institución, el magistrado Eduardo Valdés Escoferi. Para empezar este diálogo, este análisis de lo que tenemos, yo inicio con una pregunta fundamental, creo, en estos tiempos. Vivimos en momentos en que todos desconfían de las instituciones tradicionales. Los medios de comunicación son una de ellas y el Tribunal Electoral también. La confianza y la credibilidad en el árbitro de las elecciones es fundamental para el buen ejercicio de la democracia. ¿Cómo se están preparando ustedes para fortalecer la credibilidad del Tribunal Electoral? Empiezo con usted, magistrado. Gracias. Bueno, las
consecuencias positivas que hemos tenido en los últimos años en materia de organización de elecciones y la satisfacción que después de cada proceso encontramos en la encuesta con relación al rol del tribunal se debe a que somos organizados y hacemos mucha planificación, no dejamos nada al azar. Y eso es lo que ocurrió en la instalación de las comisiones de Plagel el viernes pasado. Juramentamos a todas las comisiones, quedan comprometidos al desarrollo de las complejas labores de lo que llamamos un enorme rompecabezas que hay que comenzar a armar, contando del viernes pasado, estamos hablando de 24 meses, estamos hablando de 730 días solamente para la celebración de las elecciones. Y nosotros no tenemos ninguna duda que el reconocimiento de la labor del Tribunal Electoral se va a continuar perfeccionando y mejorando, consolidando la imagen del Tribunal Electoral. Así es que las imágenes suben y bajan según los momentos. Ahora mismo estamos viviendo el momento, digamos, de la frustración que cada 5 años o cada quinquenio vivimos cuando no todas las expectativas de la reforma se logran. Nosotros, al igual que los miembros de la sociedad civil y algunos miembros de los partidos políticos y los medios de comunicación, sufrimos esa situación. Pero hay que ver el lado positivo, como siempre lo hemos visto. Hace 25 años hemos venido avanzando con este tipo de reformas paulatinas, pero que cada vez más nos enorgullecen como país, porque tenemos un modelo de trabajo que es una envidia para el resto del continente y que cada vez nos permiten tener un sistema electoral que cierra brechas, tiene más candados y da más garantías para que podamos seguir garantizando la libertad, la honradez y la eficacia del sufragio popular. Magistrado Araúz, ¿algo para agregar? Sí, gracias. La credibilidad de una institución depende de las actuaciones fundamentalmente de los que la dirigen, apegada a la ley, a las normas legales y constitucionales. Por supuesto que esa credibilidad también, de alguna manera, se puede decir, disminuida dependiendo a quién le pregunte usted eso. Porque en las elecciones últimas, por ejemplo el 14, esas elecciones y producto de las impugnaciones que hubo dejó heridas en algunos sectores, en algún sector de la clase política. Y para ese sector el papel que hizo el Tribunal Electoral fue desafortunado. La decisión de anular elecciones, de convocar a nuevas elecciones. Así que depende el cristal que se mire, el tema de la credibilidad. Y es para bien o para mal, el trabajo de los tribunales. Las decisiones que adoptan en materia, en este caso el Tribunal de Justicia Electoral, serán aplaudidas por unos y serán atacadas severamente por otros, lo que no les conviene o les perjudica la decisión. Pero los magistrados tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, organizándonos, porque el tribunal, en este caso para las elecciones, fortaleciendo la institución, porque este no es un tema nada más, el Tribunal Electoral no es nada más elecciones. A diferencia de América Latina, en el Tribunal Electoral de Panamá hay instituciones que brindan un servicio público necesario, que es cedulación, es el registro civil. En muchos países de la región estos organismos están separados del organismo electoral. Así que nosotros brindamos un servicio público permanente y cada cierto tiempo nos organizamos, como muy bien ha dicho el colega Valdés, nos preparamos con la debida antelación, el tiempo necesario para planificar el proceso electoral que ya arrancó formalmente este pasado viernes con la apertura formal del Plan General de Elecciones de cara a las elecciones de 2019. Magistrado Junca, recursos o estrategias claves en este tema de fortalecer la imagen de la institución más importante en las elecciones. Bueno, lo principal que nosotros tenemos sobre lo cual tenemos que acotar es sobre la participación y el rol de la juventud dentro del proceso electoral. Pero no solamente en el proceso electoral, sino en todos aquellos aspectos en los cuales el Tribunal Electoral de Panamá se viene manifestando como parte viva de la cultura de la nacionalidad. El tribunal no es solamente elecciones. El tribunal, además de encargarse de las elecciones, ve lo que es el trámite de cedulación, ve lo que es el trámite de registro civil, que son trámites muy importantes porque son los garantes de la nacionalidad del panameño. En la medida en que nosotros podamos ofrecer un mejor servicio, la imagen del tribunal se irá elevando.
en la medida en que nuestras acciones como magistrados vayan siendo prístinas, rectas, nosotros nos vayamos guardando y preservando lo que es la transparencia, lo que es la rendición de cuentas y lo que es la equidad, que es muy importante, y un principio que nosotros en la reforma hemos tratado de promover con bastante éxito, que es el principio de la justicia. En la medida en que nosotros vayamos actuando y que sean nuestras acciones las que vayan hablando por nosotros, vamos a tener entonces un tribunal con una mejor credibilidad, y esa es la idea. Acciones que hablen por el Tribunal Electoral, doctor Ritter. Sí, yo no tengo ninguna duda, magistrados, y yo creo que interpreto el sentir de la mayoría de los panameños en el sentido de que las elecciones, todas las elecciones que se han realizado en Panamá después del año 90 han sido unas elecciones limpias que no han arrojado dudas sobre el resultado, al menos en la parte presidencial, y como decía el magistrado Araújo, en efecto en otros niveles sí ha habido no dudas sobre la honestidad del Tribunal Electoral, sino más bien dudas sobre la viabilidad de algunas candidaturas y de algunas instituciones, más bien. Yo apunto mucho al hecho de que hubo impugnaciones en las elecciones pasadas. En efecto, pudo haber quedado algunos sinsabores, algunas dudas, algunos resentimientos por aquellas personas que se hicieron, por las que hubo que repetir algunas elecciones. Pero en el fondo queda como ese resentimiento, ese sí, pero no por parte de los candidatos, sino por parte de la propia ciudadanía, de que queda primero un sabor a impunidad por el hecho de que justamente el viernes pasado también se prescribieron algunos delitos electorales, o la acción para perseguirlos, pero también por el hecho de que las personas que fueron los responsables de que hubiera que repetir elecciones, en efecto volvieron a participar en esas mismas elecciones. Entonces queda como yo sé cuál es la posición de los magistrados del tribunal en ese sentido, pero la ley sigue, o la ley que se ha aprobado, sigue manteniendo esa misma figura de la participación de los candidatos que se encuentran responsables, son hallados responsables de ciertas conductas, que se puedan seguir participando. A lo mejor en esta va, ojalá se pudiera corregir, pero si no se pudiera corregir, siendo la Asamblea quien finalmente tiene que decidir sobre una acción de cambiar esa regla de juego, y por lo tanto serían ellos los diputados los primeros afectados. ¿Hay algún futuro para que las personas no sientan esa frustración de que están viendo, y cada vez más en las redes sociales, la comisión de faltas electorales, de delitos electorales, de compra de votos, de clientelismo, y aún así esas personas siguen participando en política? Porque cada vez más la ciudadanía va a ser más exigente con ustedes, con los magistrados. Al principio nadie duda de que las elecciones son limpias y que no va a haber y no habrá paquetazos, ni ha habido ni señalamientos de paquetazos. Pero ya esa etapa, digamos, está superada. Ya nadie piensa en un paquetazo. Ahora piensan en aquellos detalles íntimos en las elecciones que dicen, oye, pero esto está mal. Y eso también al final, aunque sea la ley lo que lo diga, en alguna forma los afecta a la ciudadanía exige más, y la sensación en este momento, sobre todo esta semana que prescribieron esos delitos, es de impunidad. Al magistrado Junca, empiezo con usted. Bueno, con respecto al tema de la impunidad, los delitos electorales, la comisión de los delitos electorales y la percepción que se tiene de impunidad son dos cosas que vienen casadas, vienen unidas una de la otra. Pero es un problema de cultura, es un problema de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Para poder cambiar esto, nosotros tenemos que empezar procesos paulatinos que nos lleven a nosotros a poder hacer los correctivos, tanto en la ley como en las reglamentaciones, para poder evitar que se den estos casos.
En la reforma, efectivamente, uno de los artículos permite que en los procesos donde hay nulidad de elecciones, los candidatos vuelvan a correr. Es decir, eso se mantuvo en el paquete que está ahora mismo. Hay muchas otras situaciones que tienen que ver con las sanciones que nosotros hemos acotado. Este proyecto tenía su músculo, por así decirlo, tenía sus dientes, tenía sus garras, pero la Asamblea Nacional en algún momento decidió ir quitando en algunos lugares, quirúrgicamente, estas garras, este músculo que tenía el tribunal para poder implementar de manera correcta lo que es la reforma. Sin embargo, tiene muchas cosas buenas. Y una cosa que va a ser clave es la reglamentación de la reforma. Y nosotros como tribunal podemos darle la garantía a la ciudadanía de que nosotros vamos a reglamentar. Y vamos a reglamentar para que el proceso se dé de la manera correcta y para tratar de minimizar al máximo, cualquier tipo de impunidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí para garantizar la equidad en la contienda electoral. Y si hay algo que nosotros no vamos a permitir es precisamente que hayan inequidades, que hayan ventajas, que las hay. Tenemos que traer a todos los competidores, a todos los actores al mismo nivel. Y si para eso nosotros tenemos que accionar, nosotros lo vamos a hacer. Magistrado Araúz, ¿puede ahondar esa respuesta y también hablarnos un poco de la operancia o inoperancia de la Fiscalía Electoral? ¿Hay algún cambio en ese sentido? Porque esta institución también es para muchos responsable de esa percepción de impunidad. Usted ha preguntado, la pregunta concreta es ¿por qué prescribieron estos delitos? Algunos en la esfera electoral, la jurisdicción electoral, y otros en la esfera del órgano judicial. Este es un tema muy complicado, muy complejo, la respuesta a esa inquietud, porque por un lado obedece al sistema que tenemos, por otro lado al sistema social me refiero, por otro lado al sistema constitucional y al sistema legal. Ahora se hace énfasis en la prescripción de estos delitos electorales, pero si usted se fija bien, el sistema de justicia en general en el país es criticado por bastante inoperante y lentitud. Los medios se han hecho eco, por ejemplo, en la última semana, del caso de los niños, los jóvenes que mataron en Chorrera, y que ocurrió hace varios años, y a la fecha todavía no se ha decidido esto judicialmente. Si nosotros vamos a un hecho como este hubiera ocurrido en un país europeo o en Estados Unidos de América en menos de un año, el sistema judicial ya hubiera resuelto el caso. Hay muchos ejemplos, me acuerdo del caso del señor Madoff, allá en Estados Unidos, que estuvo involucrado con el tema de la crisis que se dio ahí financiera. Y menos de un año lo condenó el sistema judicial. Creo que 150 años de prisión. Lo que quiero decir con esto es que tenemos un problema sistémico, no un tema tanto de personas. Me preguntaban hoy, nos preguntaban en la mañana, antes de venir a este programa, que si en el tema de la Fiscalía, que si estas reformas electorales de alguna manera habían reformado el organismo de investigación electoral, la Fiscalía. Cuando se discutió esto en la Comisión de Reforma, no se abordó nada de la reforma de la Fiscalía. La Constitución establece las funciones de la Fiscalía y la ley. No es un tema de la regulación en este caso, sino de las personas. En el caso de la prescripción de los delitos que están en la Corte, habría que preguntarle a los magistrados de la Corte. Fue pública la discrepancia que hubo entre la Corte y el Tribunal Electoral sobre quién es competente, por ejemplo, para juzgar a los diputados. Si la Corte Suprema o el Tribunal Electoral. La Corte, en varios fallos, remitió los expedientes al Tribunal, y el Tribunal, con base en la Constitución y la ley penal electoral, y la ley penal procesal penal, dijo: esto no es competencia de nosotros no podemos violar la ley. Estamos aquí como funcionarios y tenemos que respetar y hacer solo lo que la ley nos permite. Entonces le devolvimos, y algunos consideraron que esa era una tiradera de pelota, de bolas entre un órgano, entre un poder y otro. Pero en realidad es un tema mucho más profundo de ese. Y sale en un medio, hace poco, unos días, salió un medio de que la Corte emitió un fallo, creo con fecha de 4 de abril, donde cierra un caso, asume que reconoce que tiene competencia y cierra un caso de una diputada de la Asamblea. O sea que este último fallo sería bueno, ya pedimos a nuestro equipo técnico que lo ubique, porque en él, en la Corte, al reconocer competencia, está reconociendo a su juez
que las decisiones anteriores que nos remitió a nosotros no estaban en el camino correcto. Y en el fondo está entonces el tema de que muchos de estos delitos, como que se originaron como consecuencia de las elecciones del 14, quedaron sin sanción. Claro, y esa es la percepción de impunidad de la que hablábamos. Se me ha acabado el tiempo de este bloque. El próximo empezamos con el magistrado Valdés Escoferi y varias otras preguntas de lo que cambió y lo que no cambió en las nuevas normas de juego electoral. Usted quédese aquí en Radar. Faltan 3 días para cantar juntos a una sola voz. 2 voces, un solo sueño. ¡Vívelo! Mom and Dad, this is my boyfriend. Such a